noche en Desde las Cámaras hablaremos sobre cómo reducir el requisito de firmas de apoyo para impulsar iniciativas ciudadanas con el diputado por Querétaro, Paul Hospital. También el análisis de la Ley Federal de Emprendimiento con nuestra experta en finanzas, Alicia Salgado, y además una revisión de las acciones desde el Legislativo en materia ambiental con Raúl Bolaños. Desde las Cámaras comenzamos. La construcción de acuerdos en el Poder Legislativo se ha venido intensificando, no solo por la discusión y aprobación del paquete presupuestal del año próximo. Adicional, el Congreso tiene más de 200 nombramientos pendientes, al menos 120 están relacionados con tribunales electorales de prácticamente todas las entidades del país. 7 de salas regionales y sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A lo anterior debemos agregar 73 nombramientos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin descontar los 3 comisionados del INAI, 3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 4 del Sistema Público de Radiodifusión y otros 3 del IFETEL, que requieren el envío de propuestas por parte del Ejecutivo Federal. Esperemos que las negociaciones que promueve el grupo mayoritario en el Congreso se intensifiquen ante el avance del calendario electoral, ya que algunos legisladores que buscarán cargos de elección popular podrían dejar sus actividades legislativas. De ahí la importancia que se alcancen los acuerdos necesarios para definir estos nombramientos y seguir avanzando en otros temas prioritarios que nuestro país requiere. Desde aquí seguiremos poniendo bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Vamos a ver qué se debatió esta semana en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República compareció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, en el marco de la glosa del 5º informe de gobierno. El funcionario afirmó: En lo que va de la administración, el gasto en protección social ha aumentado 40% real con respecto a su nivel de 2018. Entre 2018 y 2022, 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y por primera vez en la historia el porcentaje de población en esta condición es menor al 40%. Con respecto a la deuda pública, esta administración se ha diferenciado de las anteriores por su conducción eficiente, logrando mantener un nivel estable y sostenible hacia el mediano plazo, a pesar del volátil entorno global. El secretario, además, hizo sus proyecciones para el próximo año. Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual. En lo correspondiente al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, se prioriza la inversión social, la conclusión de proyectos que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como salud, seguridad y educación para favorecer el bienestar económico y social. Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta expresó: que hoy tengamos una tasa de desocupación del 2.9, lo que nos posiciona como el tercer país con la tasa más baja del mundo, que los gastos de los hogares sigan en aumento, pues hoy se tiene un crecimiento del 4.1 a tasa anual, siendo esto un nuevo máximo histórico. Y cabe destacar que todos estos resultados se dieron en el marco de una de las peores crisis económicas del mundo. La oposición, por su parte, increpó al secretario Ramírez de la O. Durante la presente administración le han quitado 211,000 millones a la inversión en carreteras, transporte y caminos rurales, 194,000 millones al campo, 120,000 millones correspondientes al fideicomiso que daba soporte al Seguro Popular, 60,000 millones del programa de escuelas de tiempo completo, 36,000 millones para apoyar a la industria y pequeños empresarios, 30,000 millones del Fondo Emprendedores, 30,000 millones para infraestructura urbana, 24,000 millones del Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas y 19,000 millones en ciencia y tecnología, por mencionar algunos rubros. Este gobierno ha gastado lo que nadie había gastado. Por ello, el déficit es preocupante,
porque ya refleja el desbordado gasto que este gobierno ha tenido. Vámonos a la reforma de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación. No cumple con los preceptos constitucionales, no pueden pedir esa deuda. Vámonos a la acción de inconstitucionalidad. En la Cámara de Diputados, los legisladores realizaron un análisis del quinto informe de gobierno en materia de política social y política exterior. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el senador Raúl Bolaños sobre la agenda ambientalista que se impulsa desde la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático que él preside. Los temas ecológicos se han convertido como el último vagón de los trenes, cuando en realidad debe ser defendidos cada uno de estos temas como algo vital para la supervivencia de la humanidad y sobre todo de los mexicanos. Pero, ¿cuál es la agenda que tiene el Senado de la República en esa materia? Vamos a platicar de ello con el senador Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Comisión de Ecología y miembro del Partido Verde Ecologista. Decirte que se ha avanzado mucho en materia legislativa en estos 5 años en los que hemos trabajado en el Senado de la República. Por primera vez se elevó a rango constitucional la materia de educación ambiental para nuestras niñas y niños y también el derecho a un medio ambiente sano, plasmado ahora en nuestra Constitución. Aprobamos una iniciativa para transformar la basura en energía, temas importantes como la primera Ley General de Economía Circular que ya se aprobó en el Senado de la República y que está en la Cámara de Diputados, la Ley General para el Uso de los Plásticos, donde después de 2 años de ejercicios de Parlamento abierto escuchamos a todos los sectores y logramos construir un dictamen ahora minuta en el que se tomaran en cuenta las opiniones tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de la industria para que para el año 2025 los plásticos de un solo uso ya estén prohibidos en nuestro país. Reformamos la Ley General de Pemex y esto va en acorde con justamente lo que mencionas, que México cumpla con sus compromisos en materia de cambio climático que ha firmado en distintos foros internacionales como el Acuerdo de París y que tenga un plan de manejo de residuos para contribuir con las metas del cambio climático y que esté alineado también a los objetivos de desarrollo sostenible. Reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico, temas que nos han puesto en la vanguardia. He tenido la oportunidad de participar en 3 distintas conferencias de las partes en materia de cambio climático y sobre lo que más reconocen a México es sus avances legislativos en este momento. Actualmente estamos por concluir este año legislativo, tenemos muchos temas pendientes, pero veo con entusiasmo que hay interés de todas las y los senadores de los distintos grupos políticos en un año electoral en el que la política puede ganarle a la agenda legislativa. Te puedo decir que la Comisión de Medio Ambiente es de las pocas que casi la mayoría de sus dictámenes son aprobados por unanimidad porque hay una excesiva participación e interés de las y los integrantes de todas las fuerzas políticas por participar en la construcción de iniciativas de ley que verdaderamente cuiden a nuestro medio ambiente y nos ayuden en esta lucha contra el cambio climático. Mira, yo siempre he creído que la herramienta mejor que tenemos en esta materia es la conciencia social. El tema del medio ambiente y del cuidado y del cambio climático, desgraciadamente antes se creía que era un tema del futuro y siempre se ha tratado como un tema del futuro, cuando ya es un tema del presente. Hoy en día ya sentimos los cambios en nuestro ambiente respecto al cambio climático, las temporadas de sequía. Si tú vas al estado de Zacatecas, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, están viviendo sequías históricas que son derivadas del cambio climático. Entonces, cuando generamos conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de cuidar al medio ambiente y de ir juntos en la lucha contra el cambio climático, las leyes se pueden volver mucho más aplicables porque la ciudadanía ya sabe de la importancia que merece el atender dichas legislaciones. Por eso es tan importante que nuestras niñas y niños tengan la educación ambiental desde su primaria. Y segundo, cómo las leyes se vuelven mucho más aplicables, es decir, que en la ejecución vayan, pues cuando se construyen con las partes. Te pongo el ejemplo de la Ley General del Uso de los Plásticos. La industria nos decía, si nos los prohíbes de tajo de manera inmediata vas a paralizar la economía, nos vamos a tener que amparar y no vamos a poder aplicar la ley que están ustedes aprobando. Entonces construimos de manera gradual, con mucho diálogo con ellos, cuándo estarán en condiciones, sin que haya una parálisis económica, de
que no usen ningún plástico de un solo uso, nos dijeron 2025 y ahí está ya la ley que puede ser ejecutable y que le da las herramientas a la autoridad que debe de vigilar el cumplimiento de la norma para que efectivamente esa norma se le aplique a la ciudadanía. Son muchos los temas, pero debemos prepararnos para el futuro. En el 2025 al 2030 habrán cambios sustanciales en el mundo en donde, por ejemplo, los vehículos que todos utilizamos tendrán que emigrar de gasolina a la electricidad. Y esto lo tenemos que lograr también los mexicanos, muy pronto, para mejorar el medio ambiente, el ecosistema, aquel que vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones que merecen que nosotros hagamos ese cambio. Imagine usted que se diseñe una ley federal de emprendimiento que fomente la generación de comercios de alto impacto, se elimine la burocracia y se agreguen estímulos. Hoy es una realidad y Alicia Salgado nos lo explica. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la ley del emprendimiento, una iniciativa que fue presentada por la diputada de Morena, Juanita Guerra, desde el año pasado, en la actual legislatura, y que fue turnada a la Comisión de Economía y Competitividad de la Cámara de Diputados. La iniciativa ha sido cuestionada en algunos puntos, pero lo curioso es que la comisión pasó con todos los votos a favor y es que propone algo novedoso y es muy distinto de cómo funcionaba y operaba en nuestro país el Instituto del Emprendimiento. Tú recordarás el INADEM que justamente a la llegada de la presente administración se eliminó. Hoy se propone, sí, la creación de un Instituto del Emprendimiento como organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con capital, con presupuesto propio que podría ser administrado y además dirigido a través de un consejo que organizaría o daría el respaldo a la presidencia y a toda la estructura para apoyar a los microemprendedores. No es una estructura grande, eso sí hay que subrayarlo. Creo que utilizarían los 600 millones o están proponiendo que se utilicen los 600 millones de pesos de presupuesto que se destinan anualmente para financiar microempresas, pero que lo hagan de una manera más institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que los inversionistas privados, sobre todo, las entidades que pueden financiar estas micro y pequeñas empresas, puedan invertir en ellas capital de riesgo. Esto es ponerle dinero para que puedan desarrollarse y crecer, sobre todo en sectores de transformación en materia tecnológica, por ejemplo, o en materia industrial, no solamente para abrir micronegocios en el área de servicios como taquerías y restaurantes, sino que se pueda avanzar mucho más en la construcción de un ecosistema de emprendimiento inicial y que pueda traducirse más adelante, como no, en un mayor número de unicornios que emita nuestro país. Fíjate, hoy en nuestro país ha logrado ya llevar a alrededor de 12 unicornios al mercado internacional. Allí es donde sí los financian y no en México, porque es muy difícil sobrevivir en un entorno donde no hay apoyo técnico, donde no hay apoyo de capital o donde no hay apoyo en materia regulatoria. Y hoy esta iniciativa está proponiendo justamente eso, los puntos que le faltan para tener un adecuado emprendimiento, de ahí que el sector privado lo ha aplaudido de manera importante. Adriana, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras, la ley de emprendimiento. Ojalá salga bien y completa en la Cámara de Diputados en su pleno muy pronto. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso hablaremos sobre cómo reducir los requisitos de firmas de apoyo para impulsar las iniciativas ciudadanas con el diputado por Querétaro, Paul Hospital. ¿Qué queremos hacer? Bajarlo al 0.3%, que equivale más o menos a 5.200, 5.800 firmas. Ya es más asequible, o sea, ya uno puede pensar en convencer a 5,000 personas de una agenda, de una narrativa, de una propuesta que tenga, que las diputadas y los diputados a lo mejor no estén, digamos, en principio de cuentas, interesados en discutir.
Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo. No sé ustedes, pero yo ya estoy harto de Marcelo, de Xóchitl y hasta de Claudia, jalándose de los pelos, del Chapito, del Tren Maya, de los rusos, de los jueces y otro tren que se aparece, la bendita Casa Roja, pueblo erótico se moja en el grito de Dolores. Sí, señoras y señores, ¿quién entiende este desmadre? Falta para las elecciones y ya estoy hasta la madre. Recibimos con alegría a Paulo Hospital Carrera, administrador público con maestría y politólogo de primera. Joven con gran experiencia, por Querétaro diputado, de cambios legislativos hablará el invitado. Para tener cambios en las leyes mexicanas, reducir los requisitos para iniciativas ciudadanas. Ya nos acompaña aquí el diputado por Querétaro, Paul Hospital, con quien vamos a platicar sobre cómo reducir los requisitos de firmas de apoyo para impulsar iniciativas ciudadanas. ¿Qué tal? Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches. Paul, pues un tema muy importante. Hoy por hoy, bueno, el Congreso recibe iniciativas preferentes por parte del presidente y propuestas ciudadanas, solo que es complicado el tema ya que se requiere del 1% del padrón electoral y otros requisitos. Así como lo planteas. A ver, presentamos una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Querétaro que tiene que ver con fortalecer la participación ciudadana. ¿Por qué? Hay 5 entes, llamémoslo así, que pueden presentar iniciativas en Querétaro. 1, las diputadas y diputados, obviamente es nuestro trabajo. 2, el gobernador o gobernadora, que ha presentado varias. 3, el Tribunal Superior de Justicia, es decir, el Poder Judicial. 4, los órganos autónomos, por ejemplo, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro presentó una propuesta de reforma electoral. Y 5, y aquí me detengo, ciudadanas y ciudadanos. O sea, por principio constitucional pueden presentar iniciativas de ley. Y entonces, esto que existe hace muchísimos años, uno diría, pues seguramente los ciudadanos llevan muchas iniciativas presentadas, ¿no? ¿Cuántas iniciativas crees que han presentado los ciudadanos en Querétaro? 0. Ni una. No hay una iniciativa ciudadana. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Hay que promover si en la ley la está, participación. Claro, y entonces te das cuenta los topes que hay en el camino, ¿no? Las piedritas para no llegar a ese propósito. Uno de ellos, que es fundamental, es que tienes que llevar tu iniciativa acompañada del 1% de la lista nominal del Estado que te firme. ¿Qué es esto? La lista nominal son todas las personas que tienen derecho a votar, que en Querétaro son aproximadamente 1.800.000 personas. Luego entonces, para que me salga bien la cuenta, son como 18,000 firmas. Sí. Entonces, tú dirías, oye, 18,000 firmas a lo mejor no es mucho. Si te pones a revisar, por ejemplo, quienes aspiraron a encabezar el Frente Amplio por México, pues hubo gente que en todo el país no juntó 7,000 u 8,000 firmas. Sí, hay que en ver, todo el país. hay que ver la justa proporción, Exacto. ¿no? Es Que un 18,000, dices, bueno, pues a Taylor Swift fueron al estadio tantos, pero hay que ver la justa. Si ella propusiera una iniciativa, seguro sí las junta rápido. Pero hay que ver la no es tan justa sencillo. dimensión por estado. Y bueno, Exactamente. si estás diciendo los números de un líder del Frente Amplio, lo que logró, pues sí es un número importante. Enorme, enorme. Y inhibe Entonces, esta participación ciudadana. ¿qué queremos hacer? Bajarlo al 0.3%, que equivale más o menos a 5,200, 5,800 firmas. Ya es más asequible, o sea, ya uno puede pensar en convencer a 5,000 personas de una agenda, de una narrativa, de una propuesta que tenga, que las diputadas y los diputados a lo mejor no estén, digamos, en principio de cuentas, interesados en discutir. Pero ahí no se queda. Esa propuesta del 1 al 0.3, digamos que es muy básica. ¿Qué pasa? Tú imagínate que yo te digo, Adriana, ya nada más necesitas 5,000 firmas. Entonces vas, las consigues, haces un esfuerzo extraordinario en Querétaro, te vas a la sierra, al semidesierto, juntas las firmas, llegas al Congreso, presentas tu iniciativa y se va a un espacio que luego tienen los congresos
donde hace mucho frío, que es la congeladora legislativa. Entonces, todo el esfuerzo que hiciste como sociedad civil, toda organizada, y entonces los diputados y las diputadas no lo discuten. Entonces, sí, ¿qué porque viene? necesitas hacer la parte del cabildeo y ahora sí Y entonces te la que te pueden congelar. apadrine algún legislador. Y tu entonces ya dependes iniciativa, otra vez nuevamente de los legisladores. Y ya dependes de los Entonces, legisladores. ¿cómo lo queremos cortar? Haciendo que la iniciativa ciudadana en el estado de Querétaro tenga carácter de preferente. ¿Qué es esto? Lo decías muy bien al principio. A nivel nacional, la iniciativa preferente tiene el derecho el presidente de la República. ¿Qué lo hace preferente? ¿Que la mandó el presidente? No. Lo que le da la preferencia es que las cámaras, tienen la obligación de discutir la iniciativa del presidente en los siguientes 31 días naturales, o sea, en un mes. Si no la discuten, entonces va al pleno, ahí a la Cámara, todo y se discute. Hay una obligatoriedad por discutirla, ya sea a favor o en contra, pero hay una obligación por discutir. Entonces, para evitar que se congelen las iniciativas ciudadanas, lo que queremos hacer es, primero, bajar el número de firmas, que ya lo hablamos, del 1 al 0.3%, y segundo, que tenga un carácter de preferente. Entonces, con esto los ciudadanos, las ciudadanas se empoderan porque están obligando literalmente a que se discutan sus temas, su agenda, lo que les preocupa, lo que les interesa dentro del Congreso del Estado. En el pragmatismo electoral en el que hemos caído en este país, hay también demasiados cálculos políticos. Entonces, las bancadas, los partidos dicen, prefiero no tocar este tema porque no vaya yo a perder a mi público, ¿no? Y prefiero no discutir sobre esto porque es muy polémico y prefiero no meterme. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues asesinando la democracia, porque el principio de la democracia es la discusión. Buscan lo políticamente correcto. Exacto. Cuando a veces se olvidan que ellos llegaron a ser legisladores por el voto popular, por estas personas que a lo mejor requieren en dado momento de impulsar una iniciativa. Es correcto. Entonces, pues vamos a empujarla. Ahí estamos cabildeando con las demás fuerzas políticas, que en principio la ven bien, sobre todo el partido mayoritario, porque necesitamos de sus ¿Cuántos diputados tienen en Querétaro? 25 somos. ¿Cuántos son de PRI, Pues PAN, mira, Morena? entre PAN y Querétaro Independiente, que es lo mismo, pero no es igual, tienen 16, es decir, la mayoría, ¿no? Entonces, el PRI tiene 3, Morena 5 y el Partido Verde 1. Así está compuesta la Cámara. Entonces, se está trabajando en, bien lo dices tú, no hay propuestas perfectas, sino perfectibles. Para eso es el debate, el consenso parlamentario. Y entonces sacar adelante esta propuesta que al final lo que intentamos es acercar a la ciudadanía con el poder legislativo, porque hoy, no solo en Querétaro, en el país, están totalmente disasociados. Hay una distancia gigante entre la labor de los legisladores y la sociedad. Entonces vamos Hay un acercándonos. hartazgo político muy importante y sobre todo en los jóvenes, que bueno, los jóvenes traen la innovación, traen muchas ideas progresistas, se fueron a estudiar a lo mejor una maestría afuera y traen ideas nuevas que pueden darle una mejoría a la ciudadanía y entonces hay que escucharlos y tomar en cuenta sus propuestas. Y empoderarlos, es empoderar a la ciudadanía. La iniciativa preferente que tiene el presidente de la República a nivel nacional, en Querétaro va a ser preferente las ideas de los ciudadanos. Y eso es empoderar a la ciudadanía, es empoderar su opinión, es tomar en cuenta en serio lo que quieren y lo que quieren postular en su agenda. Entonces, pues ahí está la iniciativa. Si hay otros estados que se quieran sumar, Le vamos a estar dando también. seguimiento, Paul, a la discusión y en su caso aprobación de esta iniciativa. Y platícanos tú, bueno, Querétaro, un estado muy importante. ¿Qué otras propuestas tienes o has tenido en tu estado para esta legislatura? Híjole, muchísimas. La verdad es que ya cumplimos 2 años en el cargo. Acaba de culminar justamente el segundo informe de la legislatura. Llevamos en lo personal arriba de 50 propuestas entre nuevas leyes o reformas a las que existen, de las cuales nos han aprobado 20 y tantas. Entonces digamos que ahí vamos a la mitad, siendo de los legisladores más productivos del país. Y en una agenda pues muy variada, porque los problemas sociales cambian, son distintos, evolucionan, son tareas inacabadas constantemente, entonces hay que ir actualizando también la normatividad. Nos hemos enfocado mucho en el tema de la violencia contra las mujeres. Te quiero decir que en el estado de Querétaro, por ejemplo, propuse la ley 3 de 3 para evitar, antes de que fuera a nivel nacional, pero para evitar que los violentadores puedan ser candidatos, para evitar que los deudores alimentarios puedan ser candidatos. Hoy es ya una ley en el estado de Querétaro, ninguno se podrá registrar como candidato a un cargo de elección popular. Promovimos también, parte de tu servidor, la iniciativa de la violencia vicaria,
que es esta violencia que cometen estos violentadores que quieren hacerle daño a su expareja a través de los hijos. Entonces usan a los hijos como un instrumento para dañar a la persona. Y esto, tiene un nombre, ¿no? Violencia vicaria. Y a los niños, cuando los adoctrinan. Bueno, la alineación parental. La alineación exactamente. parental. Entonces, que deriva en esto, ¿no? Entonces, ya la tipificamos en Querétaro, ya existe la violencia vicaria, que era algo que nos pedían los jueces y las juezas justamente para poder emitir sentencias y juzgar de manera más acertada. Entonces, logramos también eso, logramos también mayores penas para quien golpee, para quien dañe a una mujer por su condición de mujer. Es decir, así como el feminicidio tiene una pena mucho más grave que el homicidio, porque es por ser mujer, es en razón de género, pues también las lesiones que tengan las mujeres tendrá en el Código Penal, tiene ya en el Código Penal una pena superior que cualquier otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado en esa agenda y en muchos otros temas, te digo, son 50 y tantos, pero hemos logrado aprobar muy importantes normas para el Estado de Querétaro que sobre todo nos ponen pues como punta de lanza, ¿no? A nivel nacional sobre este tipo de temas. Paul, pues se nos acabó el tiempo, muy importantes tus propuestas, vamos a darle seguimiento y gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de la vida, muchísimas gracias a ti. Gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros, no se pierdan próximo jueves, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.